El día de hoy vamos a continuar, queridos hermanos, con lo que ha sido el estudio prácticamente de todo este extraño año, pero ciertamente ha sido algo que nos lleva a reflexionar muchísimo en relación a lo que son justamente las relaciones interpersonales en general en la iglesia y fuera de la iglesia. Si bien es cierto, la carta que Pablo escribe a Timoteo tiene un primer objetivo que es instruir, preparar y dar aliento y corregir también a un pastor joven, ¿no es cierto? Es absolutamente aplicable a todos nosotros como cristianos. O sea, esto no es algo exclusivo para los pastores, no, es algo absolutamente para todos nosotros como hijos de Dios. Por supuesto que es el pastor quien de alguna manera tiene que implementar y ordenar estas cosas dentro de la iglesia. Recordemos que el propósito de la carta, y no lo olvidemos nunca, en el capítulo 3, versículo 14 de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15 de 1 de Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ahí está el propósito de todo lo que Pablo escribió a Timoteo y por extensión a todos nosotros, y habla justamente de cómo conducirte, cómo es que se deben regular las relaciones dentro de la familia de la iglesia y también como hijos de Dios fuera de la iglesia, donde seguramente en su gran mayoría todos nosotros tenemos relación con gente inconversa, ¿no es cierto? Y eso también lo regula, y el pasaje que vamos a ver hoy día o la sección que vamos a ver hoy día hace un especial énfasis en eso, en cómo es y debe ser nuestra relación en el ámbito específicamente laboral. Entonces, el capítulo 6, versículo 1 y 2, que son los versículos que vamos a analizar ahora, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Padre, te damos esta mañana gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra y ser enseñados por ella, Señor. Que esta palabra pueda hacer eco y práctica también en todos nosotros, Señor, en cuanto específicamente esta mañana nos enseñas nuestra relación en cuanto al trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, obviamente el versículo 1 habla de algo que en la actualidad, en nuestro sistema de vida, no existe como institución, ¿no es cierto?, que es el tema de la esclavitud. Entonces dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Antes de obviamente entrar de plano a lo que nos enseña estos pasajes, nosotros tenemos que observar que el tema de la esclavitud en la época del primer siglo, que está escrito el Nuevo Testamento, era una institución social, por llamarlo de alguna manera, ampliamente aceptada y necesaria dentro de lo que era el proceso de la economía del imperio. Ahora, nosotros normalmente cuando escuchamos la palabra esclavo o la leemos, se nos viene a la mente un poco la temática de la esclavitud racial que existió en la época de la colonia. No era así aquí, ¿no es cierto? No era así, ¿ya? Al contrario, era una institución que de alguna manera, como digo, era la que generaba los recursos, la actividad, y estaba muy bien normada dentro de lo que era el imperio y dentro también de lo que era la cultura judía. Entonces, la Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento fomenta el luchar contra la esclavitud como una forma de reivindicación social, pero tampoco lo promueve. ¿Por qué? Porque era una situación que en definitiva estaba dentro de lo que era la realidad social
del mundo antiguo. Ahora, muchos de los esclavos, ¿no es cierto?, tenían una forma de vida bastante buena, bastante buena. Eran personas que se encargaban incluso de la administración de la casa. La gran mayoría de ellos servían en la parte doméstica, a diferencia de lo que era el trabajo en el campo, que mayoritariamente lo realizaban obreros contratados. Y lo vamos a ir viendo a partir de los versículos. Entonces, cuando se está hablando de esclavitud acá, nosotros tenemos que, tener claridad respecto a ese aspecto, ¿no es cierto? Respecto a ese aspecto. Entonces, es una palabra que se usa mucho en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento. De nosotros se nos dice que somos liberados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Entonces, no tiene tanto que ver, o de hecho, en este contexto, no tiene que ver con el trato en sí, que estaba sumamente normado, sino que tiene que ver con la dependencia, con la pertenencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algunos aspectos que tienen que ver con este tema de la esclavitud, en Éxodo, vamos a hacer un pequeño alcance. En el Antiguo Testamento se habla mucho sobre esto. Se habla mucho sobre esto porque obviamente la población de esclavos era gigantesca. Se calcula, según los historiadores de la época, entre ellos el famoso Plinio el Joven, para no tomar a Flavio Josefo, que es el que habitualmente se cita, pero se calcula que habrían alrededor de 30 a 35 millones de esclavos en todo el imperio. Recuerde, el imperio romano abarcaba toda Europa, gran parte de Asia, el Medio Oriente y una parte menor de África. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio sumamente extenso. Entonces se calcula que habrían entre 30 y 35 millones de esclavos. Uno de cada 3 personas que existían en el imperio era esclavo. ¿Ya? Era esclavo. Ahora, en Éxodo 21, versículo 1 al 6. Esto era incluso una institución aceptada dentro del pueblo israelita. Recuerden que acá estamos entrando, todavía nosotros no se entra a la tierra prometida, pero obviamente se están sentando las bases de cómo va a ser la sociedad en la cual se va a desarrollar Israel cuando entre a la tierra prometida. Capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es decir, sin ningún tipo de pago, libre, ¿no es cierto? Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijera, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará entre los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será siervo para siempre. ¿Ya? Entonces, esto ocurría también entre los judíos. Recuerden, entre los israelitas en este caso, no todavía los judíos. Pero es una institución para que nosotros veamos que se norma, ¿ya? Y era la forma de empleabilidad en aquel entonces también, ¿no es cierto? Mucho de lo que se dice aquí esclavo se está refiriendo a alguien que lo empleaba. Obviamente no existían ni las leyes sociales ni ninguna de las cosas que nosotros, pero la Biblia enseña, ¿no es cierto?, a regular esto. Si era un esclavo judío, máximo 6 años y salía libre sin ningún tipo de atadura, pero si elegía, que era lo que sucedía muchas veces, elegía quedarse con su amo, lo podía hacer, y había una ceremonia y un ritual, ¿no es cierto?, que simbolizaba con una horadación especial en la oreja la pertenencia voluntariamente. Entonces, la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, hay partes donde si un amo dañaba al esclavo, el esclavo podía ir donde estos jueces y automáticamente se le entregaba la libertad, y si le había provocado un daño, ¿no es cierto?, que le impidiera seguir trabajando, ese amo tenía que indemnizarlo,
¿no es cierto? Y mantenerlo libre dentro de su cuidado, dentro de su familia. Deuteronomio 23. Aquí había una protección también que se le daba a los esclavos. Deuteronomio 23, 15 y 16 dice: no entregarás a su señor al siervo que huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. Habían esclavos que escapaban. Normalmente escapaban, por supuesto, de amos que los maltrataban. Había también, y por supuesto en toda época existe eso. Pero para que veamos nosotros que era absolutamente normado, o sea, si llegaba un esclavo a la casa de un señor y venía huyendo justamente este maltrato y mostraba evidencias de ese maltrato, entonces no podía entregarlo a quien lo estaba maltratando, sino que tenía que buscarle la forma de protegerle y de no oprimirle. ¿Ya? Cosa que nosotros no vemos en absoluto en lo que se nos muestra de lo que fue la espantosa esclavitud racial, ¿no es cierto?, en la época de la colonia y sobre todo en Norteamérica. Entonces, eso no sucedía así, ¿ya? No sucedía así. Entonces, ¿para qué esto? Para que nosotros de alguna manera tengamos una visión, una aproximación a cómo era realmente la realidad de los esclavos en el Imperio Romano y por la razón también por la cual no se encuentra una suerte de lucha social por liberarlos, ¿ya? La mayoría de los esclavos eran obtenidos, por decirlo de alguna manera, por guerras, ¿no es cierto? Se los llevaban prisioneros y los vendían después como esclavos. Después había por deudas, personas que habían adquirido deudas finalmente tenían que trabajar o esclavizarse para esa situación. Habían algunos que nacían en familias de esclavos, ¿no es cierto? Y heredaban la condición, por así decir. Pero también había un porcentaje importante de esclavos que decidían serlo. ¿Por qué? Porque había obreros también, que se les pagaba, ¿no es cierto?, que eran libres, pero la condición de vida de ellos era más precaria que la condición de estar bajo un amo, porque el amo estaba obligado a proveerle alimento y una serie de beneficios que eran propios de eso. Entonces, muchos también optaban por hacerlo. Y el Nuevo Testamento nos muestra en Lucas 16:1. Lucas 16:1. Este es el ejemplo de un esclavo del Nuevo Testamento, que también se le denomina mayordomo. Dijo también a sus discípulos, va a contar una parábola, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa es el concepto mayordomo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, ¿no es cierto? Ese esclavo había llegado a una instancia de administrar todos los bienes de ese hombre y está siendo acusado. Y vemos que el hombre rico en este caso no toma la justicia en sus manos ni le corta la cabeza como nosotros podemos pensar y que sucedía realmente en la esclavitud que ya he nombrado del tipo colonial, sino que había un proceso, o sea, tenían dentro de su condición muchos derechos, ¿ya? Entonces, volvamos a 1 de Timoteo, para después de esta aproximación cultural y para poder centrarnos también realmente en la situación de lo que era la esclavitud en aquel entonces. Entonces ahora podemos leer con un poquito más de claridad, espero, ¿no es cierto?, el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Dice:
todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí va a suceder, o aquí nos vamos a introducir en algo que no aparece directamente en la Biblia, por supuesto, pero que es parte de la historia de la iglesia. De la historia de la iglesia, sobre todo la iglesia apostólica y después la iglesia primitiva que vivió bajo la economía de la esclavitud y bajo el yugo del imperio romano. Cuando la iglesia irrumpe en la sociedad del imperio y en todo el imperio, se produce un fenómeno absolutamente inédito, ¿no es cierto? El evangelio es entregado sin hacer distinción de personas, ¿ya? Sin hacer distinción de personas. Entonces, así como llegaban esclavos, llegaban amos, llegaban personas militares, llegaban gobernantes. Entonces, el evangelio era abierto a todos. Y eso produjo, como resultado, ¿no es cierto?, que en las primeras iglesias había una mixtura, por decirlo de alguna manera, sumamente radical. Porque teníamos amos, siervos, esclavos, personas de distintas instancias sociales. No es tanto como nosotros, eso no existe en realidad el día de hoy. Existen personas a lo mejor que tienen menos recursos que otros, pero no estamos hablando de amos y esclavos, ¿ya? Por eso es que vamos a tener que hacer una aplicación. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a suceder? Y esto lo describen los historiadores. Empezó a suceder que los esclavos, ¿no es cierto?, tenían un día libre a la semana, que era justamente el día del Señor, y compartían en la iglesia con sus amos en una forma como debe ser igualitaria. Pero, según cuenta la historia, y lo voy a chilenizar, se empezaron a subir por el chorro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que comenzaron a perder su posición social como trabajadores. Y eso empezó a generar problemas dentro de la iglesia. En algunos casos se relata, ¿no es cierto?, que los esclavos tenían, por ejemplo, eran maestros o tenían algún rol más preponderante en la iglesia y tenían a sus amos como alumno, como bajo su dirección, ¿no es cierto? Es como que, llevándolo al tiempo de ahora, no sé, yo empleado le hago el discipulado al dueño de la compañía donde trabajo o a mi jefe directo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces eso comenzó a generar lo que pasa en cualquier época de la humanidad, ¿no es cierto? Que los seres humanos como que empezamos a perder de repente el foco de las cosas y empezamos a confundir las cosas, ¿ya? Cuando Pablo dice no hay judío, no hay griego, se está refiriendo a la universalidad de la predicación del evangelio. Pero nunca se nos llama a nosotros a perder de vista, ¿no es cierto?, las responsabilidades que tenemos en el ámbito, en este caso, laboral. Así como el capítulo 5, se recuerda, nos hablaba de una serie de regulaciones relacionadas con los jóvenes, con los ancianos, con los pastores, ¿ya? Todo esto está dentro del gran marco de aprender cómo conducirse en la casa del Señor. Entonces, aquí tenemos otro aspecto práctico y todo esto, hermanos, está surgiendo a partir de la vida de la iglesia. Estamos en las primeras iglesias y por lo tanto hay muchas cosas que no están normadas. Para que ustedes sepan y nos recordemos siempre y no perdamos de vista, las iglesias en este tiempo no usaban el Nuevo Testamento, usaban el Antiguo Testamento. Se está escribiendo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está inspirando a los autores, ¿no es cierto?, a los hagiógrafos que se llama del Nuevo Testamento, en función, por supuesto, de la doctrina ya entregada, pero llevándolo a la realidad de la iglesia. Por eso es que es tan importante entender, por ejemplo, y hago un paréntesis, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, las cartas, es un proceso en tránsito, no significa que eran normativas propiamente tal. Hay cosas que están apareciendo acá. Recuerden, en Corinto, Pablo tuvo que regular todo lo relacionado con el matrimonio, todo lo relacionado con el divorcio, todo lo relacionado con los dones. ¿Por qué? Porque había una situación en la cual se estaba formando la doctrina
del Nuevo Testamento, absolutamente ligada a la doctrina del Antiguo Testamento, pero esa era la circunstancia. Entonces todo esto era nuevo. Todo esto era nuevo para, en este caso, Timoteo, que tenía que lidiar con todo esto, ¿no es cierto? Timoteo, hagamos un ejercicio, se pregunta, chuta, voy a escribirle a Pablo, porque no sé qué pasa acá, está pasando esto. Somos todos iguales, pero ¿qué pasa? Estas personas están empezando de alguna manera a comprometer su trabajo por causa de la posición que tienen en la iglesia y por causa, en definitiva, también de creer que el hecho de ser iguales significa dejar nuestra responsabilidad, nuestras responsabilidades como tal. Entonces, estaba sucediendo eso. Y Pablo va a regular esto por medio de esta carta, donde dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. La palabra, honor, que aparece ahí, es una palabra que en el griego significa por sobre todas las cosas respeto, ¿no es cierto? Respeto. Es decir, tengan a sus amos por dignos de todo respeto. De todo respeto. ¿Para qué? Fíjese que el propósito no tiene que ver ni con el amo, ni con el esclavo, ni con el jefe, ni con el empleado. Tiene que ver con el nombre de Dios no se ha blasfemado y tampoco la doctrina. Tampoco la doctrina. Vale decir, si yo no sé comportarme como un empleado delante de un jefe, delante de un dueño que me haya contratado, lo que sea, si no sé comportarme, obviamente eso afecta el nombre de Cristo y daña, ensucia la doctrina, ¿no es cierto? Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que observar hoy dentro de una cultura, desgraciadamente a nivel mundial, y nuestro país no es la excepción, desgraciadamente, ¿no es cierto?, en la cual la institucionalidad está absolutamente desprestigiada, pero además quienes estamos bajo autoridad hemos perdido todo respeto por esa autoridad. Y aquí no está diciendo si la autoridad, en este caso laboral, se merece o no mi honra o mi respeto. Es algo que me corresponde a mí como cristiano. Vemos hoy día una cultura, una sociedad absolutamente o en gran medida, para no ser totalitario, ¿no es cierto?, en gran medida carente de ese respeto a las autoridades, por las razones que sean, que las tenemos, pero eso no nos da licencia para ser irrespetuosos, no nos da licencia para no sujetarnos, no someternos a una autoridad, ¿no es cierto? Y vemos hoy día la autoridad de los padres está siendo socavada, la cultura, la autoridad de nuestros gobernantes, la autoridad policial, la autoridad en los colegios, ¿no es cierto? La autoridad del profesor. Es algo que está en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Y de alguna manera está golpeando nuestra sociedad y nuestra cultura. Entonces me contaba una hermana ayer solamente que una persona bajo su jefatura, siendo ella jefe y la persona subalterno, incurrió en una falta y lejos de pedir disculpas, pedir perdón y esto, no, que esto, y armó la grande y una serie de otras cosas y con amenaza. Entonces, eso es un poco lo que se puede hasta cierto punto respirar en el ambiente y que está siendo alentado, ¿no es cierto?, por el tipo de sociedad que se está formando o que ya se formó. ¿Ya? Esto, hermano, es fundamental porque nosotros estamos insertos en este medio y podemos caer en lo que el mundo cae y pelear las peleas que Dios no nos ha llamado a pelear. Dios no nos ha llamado a pelear. Imagínense si Jesucristo hubiese hecho un movimiento pro finalización de la esclavitud. No dice eso el Señor. Pablo, ninguno de los apóstoles, porque el Evangelio no es para destruir los modelos sociales.
El evangelio es un cambio de adentro hacia afuera. La esclavitud se fue aboliendo en el tiempo por causa del impacto del cristianismo en el imperio. Pero el cristianismo no fomentó, ¿no es cierto?, un derrocamiento ni del emperador, ni tampoco fomentar el levantamiento de las masas. Nada de eso, hermano. Yo sé que anda circulando por ahí este tema del evangelio social y una serie de otras cosas, pero es bueno examinarlo bien. No estoy diciendo que nosotros no tengamos una concepción de la justicia al respecto, pero hay batallas y peleas a las cuales la iglesia no está llamada a llevar. Así de claro uno lo ve en el evangelio. Vemos que había una inmensa cantidad de personas que estaban en esta condición. ¿Y cuál es el llamado? Pórtense bien con sus amos. Sean un ejemplo de sus amos. Si lo llevamos nosotros a nuestros empleadores, claro. No está diciendo si el empleador o el jefe es o merece respeto. No. Lo que está diciendo es que nosotros debemos respetar. Por supuesto que el respeto y la sujeción, en realidad el respeto nunca debe perderse, pero la sujeción llega hasta el punto que un empleador, ¿no es cierto?, pretenda hacer algo que viole la ley, algo que viole moralmente los principios de Dios, algo que viole la ley propiamente tal establecida, ¿no es cierto? Tú eres un contador, a lo mejor es algo, y el dueño de la empresa te dice, mira, mete esta cuestión allá, hace este chanchullo para que no. No, hasta ahí nomás llega, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás llega. O cualquier otra cosa que infrinja la ley establecida civil, y ni hablar de lo que es la ley espiritual de Cristo, ¿ya? Entonces, tener bien en cuenta eso, ¿no es cierto? Porque va a hablar justamente de lo que acá, nos vuelve a decir 6.1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, todos los que están o son empleados de algo o de alguien, de una empresa o de alguien. La realidad de todos nosotros seguramente es en su mayoría eso. Aún si soy un dueño yo de la empresa o de una pyme o de lo que sea, también seguramente voy a tener que sujetarme a proveedores, a otro tipo de personas que están sobre mi negocio, ¿ya? Pero lo clave es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, ¿ya? No sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 18. Ahora es el apóstol Pedro, recién fue el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está hablando de un primer grupo de personas que no es esclavos, pero que no usa esa libertad para el libertinaje, sino que, si bien es cierto, no son esclavos de alguien humano, sí somos siervos y esclavos de Cristo, y por lo tanto nos debemos a nuestro amo, ¿no es cierto? A nuestro amo, a la directriz de nuestro amo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, ahora sí nos lleva al segmento de aquellos que están bajo el yugo de un amo. Estad sujetos con todo, y ahí usa la palabra respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y el 19 agrega, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjense la dimensión de esto, ¿no es cierto? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, la enseñanza que trasciende la temporalidad,
¿no es cierto? Sacamos amo, siervo, imperio romano, lo que sea, y lo dejamos en su aplicación propiamente tal. Está diciendo que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades, en este caso específico, en el campo laboral. Debemos sujetarnos a las decisiones que ellos tomen como jefes, haciendo la salvedad de lo que dije anteriormente, aquello que transgreda la ley civil y la ley de Dios, por supuesto, pero debemos hacerlo incluso con aquellos que no son agradables con nosotros o que nos hacen la vida más difícil, más difícil. Eso, hermanos, es algo no fácil de decir, pero no fácil o difícil, mejor dicho, de aplicar. Por eso es que esta constante debe ser justamente una búsqueda permanente de todos nosotros, ¿no es cierto? Y dice, porque si alguno, por el 19, por esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, ¿no es cierto? O sea, realmente cuando estamos padeciendo injustamente, no nos da derecho tampoco a buscar una forma de vengarnos, qué sé yo, de tomar otro tipo de conductas respecto a quienes están sobre nosotros. El cristiano debe ser una persona que se sujeta a sus autoridades, aquí específicamente en el campo laboral. No estamos llamados nosotros a sindicalizar un movimiento que derroque, que esto, que allá, y no estoy diciendo nada en contra de los sindicatos, estoy hablando de nosotros como cristianos. Tampoco estoy diciendo que un cristiano no puede ni debe participar en un sindicato, no. O sea, lo que estoy hablando es que todos aquellos movimientos que tienden a desestabilizar, a eliminar, ¿no es cierto?, la autoridad, por un tema de trato propiamente tal, un cristiano debe pensarlo harto y ser muy sabio en la posibilidad de tener una participación en eso, hermano. Yo se lo digo honestamente, no es algo fácil, no es algo fácil. Hay muchas injusticias en el mundo laboral seguramente, pero también hay mucha falta de probidad del trabajador y sobre todo en nuestra cultura. El trabajo no es una maldición. Nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos como cultura chilena y latinoamericana bajo un concepto del trabajo que el catolicismo romano impuso. El catolicismo romano consideró, mejor dicho, el trabajo propiamente tal como una maldición. Como una maldición. De hecho, el clero y el oficio militar eran los dos, por supuesto también los nobles, eran los únicos oficios considerados dignos. Todo el resto era esclavitud. Era considerado una esclavitud, era considerado una maldición que tenía que hacerse. Esto, fíjense que en el caso del catolicismo romano, recién en el siglo XX provocó un vuelco a través del movimiento del Opus Dei, ¿ya?, que empezó a retomar el concepto del trabajo como una bendición y como una forma de hacerlo y hacerlo bien. Sin embargo, la Reforma Protestante introdujo este concepto en el siglo XV, ¿no es cierto? Y eso hizo que todos aquellos países que eran incluso infinitamente menores en capacidad, en recursos, que el gran imperio español que existía en aquel entonces, progresaron, se desarrollaron y son lo que llamamos nosotros los países desarrollados de hoy, países principalmente países nórdicos, países que abrazaron en definitiva la Reforma Protestante. Y eso es porque existe una concepción, una teología, si lo podemos llamar, acerca del trabajo basado en la Escritura. Recuerden que en Génesis el Señor nuestro Dios, antes de la caída, mandó al hombre y lo puso en el huerto para que lo guardara, lo cuidara y lo labrase, ¿no es cierto? La maldición viene, ¿no es cierto?, por causa de que las condiciones del trabajo iban a cambiar. ¿Por qué? Porque era el hombre el que iba a trabajar, el que iba a administrar gran parte del trabajo, y empieza, ¿no es cierto?, la injusticia, la esclavitud y a hacer otras cosas, pero eso no viene de Dios. Ahora, una vez todo esto establecido, Dios entra a normarlo para que no nos autodestruyamos. Lo mismo que pasó con el tema del divorcio. El divorcio
era una corriente, pero absolutamente grande en el pueblo de Israel en la época de Moisés. Y la mujer era, por supuesto, la más perjudicada en todo esto, por lo que ya hemos hablado largamente. Y Dios inspira a Moisés y tiene que regular el tema del divorcio. Y el mismo Jesús, cuando los fariseos le preguntan, siglos después, por el tema del divorcio, él dice, por causa de la dureza de vuestro corazón, tuvo que regularse de esta manera. Pero al principio no fue así, ¿ya? Entonces, entender este contexto, hermano, es bien importante, porque ahora nosotros nos insertamos en el campo nuestro, en el campo laboral, en el campo estudiantil, lo que sea, pero aquí específicamente el campo laboral. Volvemos entonces a 1 Timoteo. No olvidar que el hacer bien el trabajo, el conducirnos correctamente en nuestras relaciones laborales, trae honor al nombre de Dios y adorna la doctrina, ¿ya? Y adorna la doctrina. Entonces también ese tiene que ser una motivación permanente en tu trabajo. Yo no creo que todas las mañanas uno se levante y diga, chuta, hoy día voy a dignificar al Señor con mi trabajo. Pero al incorporarlo va a ir también cambiando nuestra cosmovisión acerca del trabajo, ¿ya? Acerca del trabajo. Y dice después, el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, aquí llegamos a una instancia que en la aplicación hablamos, si tú tienes un jefe que es cristiano, que a lo mejor va a tu iglesia o a lo mejor va a otra iglesia, pero también es un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo también? El hecho de que, y principalmente aquí en la iglesia, se estaba provocando esta situación, digamos, de falta de probidad en el trabajo por causa de la relación espiritual, ¿ya? Entonces el esclavo ya no tenía el respeto que tenía por su amo, ¿no es cierto?, sino que ahora lo miraba como un igual, lo cual es correcto, pero comenzó a desconocer su posición propiamente tal como trabajador y como es. Entonces, esto es tan importante, hermanos, porque a lo largo de mis años como cristiano, más de 30 ya, y seguramente a ti te ha pasado también, una de las cosas que más nos entristece a nosotros y a uno es muchas veces esta situación que se da, y para nadie es un misterio, y que se da muchas veces también en la mayoría de las iglesias, la dificultad de poder, por ejemplo, recomendar hermanos para ciertos trabajos, y muchas veces también la falta incluso de calidad en algunos trabajos por causa de que es para un hermano o para una hermana, ¿ya? O, a mí me tocó vivirlo, el hecho de ser jefe de un hermano de la misma iglesia, el ver cómo eso se aprovechaba justamente para tomar alguna atribución, entre comillas, que si no hubiese sido tal la relación jamás lo habría hecho, ¿ya? Como por ejemplo llegar tarde a una reunión diaria a las 8 de la mañana que teníamos todos, ¿no es cierto?, por alegar que estaba haciendo su devocional, ¿cierto? En ese tiempo yo tenía otra forma de ser, otra forma de actuar, y obviamente eso era fuertemente reprimido, ¿ya? Y no lo podía entender. No es eso, o sea, levántate a las 6, pero todos nosotros estamos bajo esa condición. O voy a retirarme un poco antes porque esto, no, o sea, hay cosas que en realidad nosotros es al revés, es lo contrario. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Si a los inconversos les servimos con excelencia, con mayor razón a mi hermano. No dijo las cosas, que sí, total, yo sé, este es mi hermano y en la fe. Entonces, todo lo contrario, ¿por qué? Porque blasfemamos el nombre de Cristo y
y ensuciamos la doctrina. Ensuciamos la doctrina. Entonces, aquellos que tienen la bendición de poder trabajar como hermanos, cuiden esa relación. Cuiden esa relación. Realmente, si entendemos el concepto de excelencia propiamente tal, sean excelentes en el trabajo que realicen, cualquiera este sea. Si usted es un trabajador independiente y lo contrata un hermano, ¿no es cierto?, para hacer tal o cual cosa, hágalo bien, termínelo, ahórrele materiales al hermano, déjele limpio antes de irse. No es, ay, este es para el hermano. No, si el hermano cacha, si me quedo dormido, no, el lunes le termino esta cuestión. O la otra semana. O me salió otra pega, ¿no es cierto? Y a los hermanos, sí, fíjate que me salió otra pega. Yo durante la semana te lo termino. Y esa semana se extiende a meses. Y esos meses se extienden a nunca más. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? No, el hermano, no, me trató re mal. O sea, eso para mí realmente, y aunque hubiese sido así, te hubiese tratado mal, la pregunta es, ¿por qué te trató mal? ¿Por qué te tuvo que llamar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás la cuestión, pasa a buscar tus cuestiones y llévatelas de aquí, porque nunca más. Hermano, esto es sumamente doméstico, pero desgraciadamente real. Desgraciadamente real, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con hermanos de esta iglesia que son profesionales, médico, abogado, lo que sea. Si vamos a ver a un hermano que es médico, salvo que él una vez, 2 veces ya, o yo definitivamente no tengo recursos, bueno, pero no por cada cosa, no sé, pues, oye, hermano, a las 3 de la mañana, ¿sabes qué? Que mira, tengo un dolor de cabeza y ¿qué me puedo tomar? ¿Ya? Por favor, no estoy diciendo con esto que nunca más llame a tu hermano ni le pidas un favor a alguien, no, porque en la iglesia debiera darse eso. Pero ya después los hermanos se andan arrancando. Una vez te sacan la muela gratis, pero después págala. Le hiciste una consulta a un abogado, a alguien acá, pues si no sabes qué, los hermanos, sí, porque siempre hay algo. Y lo digo a título personal también. Hay gente de otros lados que llama y que uno lo ha atendido por acá, porque en alguna medida también es una forma de acercarse, todo, pero de repente te traen a toda la familia, y no son ni de la iglesia. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Hay una hermana o un hermano que son kinesiólogos y atienden en tal parte, velos ahí, pues yo no me puedo comprometer en un tratamiento contigo, porque yo soy un pastor, yo te pongo una dirección, una consulta, lo que sea. ¿Ya? Entonces, eso, hermano. Y por favor, no piense que no puede pedir un favor y si necesita algo, pídalo. Lo que estoy diciendo es la regulación de esto. La regulación de esto. ¿Ya? Entonces, téngalo en cuenta siempre. Era como cuando yo trabajaba en el laboratorio y a todo el mundo le regalaba remedio. Pero cuando alguien tenía que comprar un remedio, compraba el laboratorio Chile. Y yo decía, puta, favoréceme un poco. Te he cuidado la hipertensión toda la vida y a la hora que vas a tener que comprar por primero un medicamento, te compré de otro laboratorio. ¿Cierto? Bueno, volvamos al punto. Entonces, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes. Eso ya es un peso tremendo. Sean creyentes y amados. Es mi hermano. Me mandó a hacerle esta cosa, pucha, me dio trabajo, es mi hermano, lo voy a dejar, pero impecable. No al revés, no al revés. Amados, y ellos se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. Esto, hermano, es importantísimo. Es importantísimo que nosotros aprendamos eso. ¿No es cierto? A veces un hermano que por gracia y bendición de Dios tiene una bonita casa, todo, y le dice al hermano X, ¿no es cierto? Oye, pucha, ¿sabes qué? Voy a estar colocando cerámico. ¿Tú colocáis cerámico? Sí, yo coloco cerámico. Sí. Entonces,
¿qué te parece? Fíjate, yo te llevo y te cosas acá. Estoy contando una historia nomás que puede ser los que se sientan aludidos. Y llega, ya, la media casa, el hermano, ya, claro, ay, sí, de cuestión. O sea, y después, ¿para qué lo hacer si tienen plata? Y después, ¿qué pasa? Que ya no queréis llamar a nadie, pues estáis buscando en cualquier otro lado, cualquier otra cosa. Por una condición que uno no pidió, no construyó, y por último estamos ayudándonos entre nosotros. ¿Me entiendes? Pero, finalmente, yo tuve que muchas veces dar explicaciones. Mira, lo que pasa es que mi hermana y mi cuñado se compraron este terreno hace 25 años y ellos me regalaron este pedazo para que yo me construyera. Yo vendí mi casa, todo, para que no te quedes con el lugar, ni que hice condominio Las Perdices, ¿no es cierto? Porque cuando llegamos no había ni portón. Pero no es que me estaba robando la plata, ni ningún. No. Pero llega un momento en que tú te cansas. Como hay otros hermanos que son realmente de corazón y son personas que da gusto en todo sentido, su profesionalismo, su capacidad, ¿no es cierto? Todo en relación a esto. Todo en relación a esto. Entonces, eso, hermano, es lindo porque es algo gratificante también en el Señor. En el Señor. ¿Ya? Entonces, finalmente Pablo está hablando aquí a Tito, le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Todavía no encuentro un mecánico como Solercio. Todas las panas, todo. O como otros hermanos que uno felices de que hagan el trabajo. Ahí está la llave. Entonces, eso debería ser en todas las áreas. Y no tener el temor de. No tener el temor de. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. El fenómeno de la iglesia producía estos relajos, ¿no es cierto? Porque ahora somos hermanos. Entonces no tengo por qué hacer. Y perdemos eso en el trabajo y donde estamos en una situación de carácter laboral. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Timoteo dice que no sea blasfemada la doctrina. Tito dice que sea adornada la doctrina. ¿Cómo no se blasfema la doctrina? Claramente Pablo a Timoteo se le enseña. ¿Cómo se adorna la doctrina? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, por un lado, le escribe a Timoteo que no ensucies la doctrina, que no sea blasfemada la doctrina por causa del mal testimonio que estás dando, y por otro lado, adornes la doctrina, porque nosotros predicamos y evangelizamos no solamente con nuestra boca, por supuesto que sí, pero también con nuestros actos. Cuando hay una distancia grande entre lo que decimos y hacemos, se produce justamente este fenómeno de que se blasfema el nombre de Cristo y se blasfema también la doctrina. ¿Ya? Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25. Habla también de esta actitud, de esta confianza que debiéramos nosotros inspirar. ¿Recuerdan ustedes a José en la cárcel? El encargado de la cárcel lo deja a él como administrador, o sea, descansó en José. Mira, Latinoamérica, había un estudio un tiempo atrás
Latinoamérica es el número 1 y hay países que en supervisores, supervisor del que supervisa, el que supervisa, porque hay sospecha a todo nivel de que la pega no se hace bien. Y eso no debiera pasar. No debiera pasar con nosotros como cristianos. ¿No es cierto? Uno no dice, mire, déjeme a mí todo, yo soy confiable. No, eso se gana en el tiempo. Se gana en el tiempo, ¿no es cierto? Por el testimonio. Colosenses 3, dije 22 al 25. Siervos, otra vez, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, entendiendo la acepción de cualquier cosa que viole la ley propiamente tal y la ley de Dios, por supuesto, también. No sirviendo al ojo, no cuando te están viendo, ¿ya? No cuando te están viendo, no cuando puede de alguna manera impresionar a la gente, sino que sea confiable, que así como trabajas cuando nadie te ve, así también trabajas cuando alguien te ve, porque tu trabajo no depende de si te están viendo o no te están viendo, porque tu trabajo y mi trabajo es honrar y glorificar a Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado y para que la doctrina cristiana, la que profeso, no sea blasfemada y por el contrario, sea adornada por una conducta de estas características. Una conducta de estas características. Y todo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ese es nuestro parámetro, hermanos. Ese es nuestro parámetro. El temor de Dios en esta área del trabajo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No significa que no nos importe el resultado para los hombres. Significa que el foco de la prioridad es hacerlo para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, con la excelencia para el Señor, obviamente el hombre se va a ver beneficiado. Más aún si es un hermano o una hermana en Cristo, con mayor razón, porque es mi hermano amado. Sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Puede ser que el trabajo bien hecho no dé tantos réditos en esta vida, pero Dios no olvida nada de lo que hacemos por su nombre y lo hacemos por amor a Él en primer lugar. Por amor a Él en primer lugar. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Ya? Ese no hay acepción de personas, enmárquelo bien en el contexto que está acá. Aquel que era un siervo pensaba que por su condición de tal era mejor visto por Dios. ¿Ya? Y eso, hermanos, es algo que muchas veces también se traslada a nuestra realidad actual. No debe ser así. No debe ser así. El apóstol Pablo, vuelvo a insistir, nunca fomentó que se aboliera la esclavitud, tampoco la promovió, la esclavitud. Él dice en Corintios, bueno, si eres esclavo, quédate como estás, sirve bien a tus amos. Ahora, si tienes la oportunidad de liberarte, hazlo, pero el foco no es la esclavitud, el foco es el testimonio y es la gloria de Dios. ¿Ya? El foco no es el trabajo que realizamos en sí. El foco es la gloria de Dios en el trabajo que realizamos. Probablemente en la actualidad, y se da, muchas de las personas no están trabajando exactamente en lo que quieren trabajar. ¿Ya? Exactamente en lo que quieren trabajar. Seguramente, y siempre lo he pensado yo, que creo que los deportistas y los artistas son los que realmente trabajan en lo que les gusta hacer. El resto trabaja en para lo que es bueno, por último, ¿ya? Pero el gusto por el trabajo no es algo que necesariamente sea la motivación por la cual nos levantamos cada mañana. Nosotros probablemente cada mañana nos levantamos porque tenemos una familia que alimentar, tenemos deudas que pagar, una serie de otras cosas. Pero el llamado también es a que nos levantemos esta mañana o la próxima mañana o mañana que comienza la semana laboral con esta actitud también de querer adornar la doctrina de Cristo en lo que hacemos. Que el foco de nuestro trabajo y de la búsqueda de esa excelencia en el oficio, trabajo, profesión que Dios nos haya dado. Ahí no está el foco.
El foco está en que lo que hagamos, lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios y queremos adornar su doctrina. Y por supuesto que aquellos que observen eso se van a ver beneficiados. A veces la retribución de ese beneficio no nos va a llegar a nosotros. A veces sí, pero el punto es que debemos hacerlo para el Señor. Bien, nos ponemos de pie para orar. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra y este aspecto, Señor, que parece tan lejano por el contexto inmediato del texto. No es así, Señor. Tus principios están tan claramente insertos aquí, Señor. Y queremos, Padre amado, como trabajadores también, como sujetos a autoridades laborales, Señor, responder correctamente a este llamado que tú nos haces, Señor. Porque así como el apóstol Pablo lo hace a esta iglesia de Éfeso en la persona de Timoteo, así también lo hacemos nosotros, Señor, en tu persona, por supuesto, para todos nosotros como tus hijos, Padre. Que nuestras relaciones laborales sean sanas desde el punto de vista espiritual y que podamos realmente adornar la doctrina que profesamos con un trabajo bien hecho, con un trabajo, Señor, que realmente te dignifique y te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén.